Buenos días, mi nombre es Yokir Díaz Carrasco, el de mi compañero Jan Esteban Baloyes Quejada y el de nuestra tercera integrante es Esther Schlegel Mejía. Somos el grupo número 5 y hoy hablaremos acerca del caso de moción de censura que hubo contra el ministro de Hacienda, Alfonso Bonilla, lo cual la moción de censura son controles políticos que se hacen sobre las carteras, ya sea cuando hay inconformidad, hay, ejemplo, malversación de fondos, y en el peor de los casos, hasta, valga la redundancia, casos de corrupción. En este caso, al ministro de Hacienda se le aplicó moción de censura por dos motivos. El primero, por la reforma tributaria que se estaba tramitando en aquel momento hacia los colombianos, y segundo, por el mal manejo que está considerando el Congreso que se están dando a la deuda externa, debido a que se sacaron más TES, es decir, títulos valores, y con esto, para buscar financiación para algunas ayudas o programas sociales, y con esto se aumentó la deuda externa del país. En este caso también se comentará sobre las motivaciones, las causas y las razones por el cual se buscó a más profundidad la moción de censura contra el actual ministro de Hacienda. Continúa mi compañero. Buenos días, queridos oyentes. En el caso que abordamos el día de hoy, pues los honorables congresistas, en el ejercicio de sus funciones que le otorga la Constitución y las demás normatividades que tiene el país, pues citaron, como lo dijo mi compañero, al ministro de Hacienda, y en cabeza también pues de su segundo al mando, que viene siendo el viceministro, pues obviamente como segundo, con facultades en caso tal de que se presentara alguna anomalía o alguna situación anormal para el tema de la moción de censura. Esto se hace con el objetivo de conocer pues la estructura financiera del país, cómo se han venido tomando las decisiones y a raíz de qué se tomaron esas decisiones, como lo expresaba Yokir, que a qué se debe que se estén utilizando más TES y a qué se debe que se esté metiendo más dólares en el país, que fue lo que ocurrió. Todo esto se da como un control político, como lo dije, hace parte pues de los derechos, y obviamente en este aspecto el ministro entraría en el deber de explicar, de debatir en el Congreso de la República por qué se toman estas decisiones, como para dar un parte de tranquilidad tanto a los miembros del Congreso como a la ciudadanía que esté interesada, que utilizando pues los canales del Estado para ver las transmisiones en vivo de los debates que se hacen en el Congreso de la República. Todo esto se da pues en total tranquilidad, dado que las explicaciones van acorde a las decisiones tomadas, y siempre, independientemente de cada ministro, obviamente el Ministerio de Hacienda recae en todos los demás ministerios, porque por ahí pasan todos, donde se hace la ejecución o es como el ministerio más transversal que tiene la cartera de ministro, y a su vez cada ministro pues, obviamente debe cumplir lo que expresaba mi compañero, ir a explicar cada una de las cosas cuando hay una inconformidad, que el Congreso lo manifieste, o en su efecto, ya sea por presión de la ciudadanía, que esa presión llega al Congreso de la República y a su vez recae sobre el ministro que pues esté realizando algo que la ciudadanía considere que perjudica a la nación. Bueno, y retomando también una tercera motivación, que es el déficit fiscal que se manejó en la cartera en cuanto a los combustibles fósiles se trata, debido a que el gobierno actual impulsa más una agenda verde o progresista, y es decir, la política extractivista y rentista y de aprovechamiento de los recursos mineros energéticos la ve, como decirlo así, de una forma anómala. E incluso uno de los motivos que se hizo para aumentar, uno de los motivos por el cual se aumentó la deuda externa fue a nivel fiscal el desbalance que había con el Fondo de Combustibles Fósiles, que eso también generó un alza en el precio del mismo en el país, a tal punto que con esto trajo un efecto dominó que se encareció los alimentos, los productos que se importan, y ante todo también se encareció, aumentó su precio la tasa cambiaria. A pesar que acá a nivel interno disminuyó el precio de la moneda comercial, que es el dólar, otras cosas fluctuaron
se puede decir que es más de un 30 o 40%, incluso uno hasta el 100%. Buenas tardes. Continuando lo que vienen diciendo mis compañeros, me permito hacer un resumen. El Congreso de la República de Colombia tiene la función de ejercer control político sobre el gobierno y los ministros. Este mecanismo permite que el Congreso cite a los ministros para que expliquen su gestión y si encuentra irregularidades puede promover una moción de censura que podría obligarlos a dejar el cargo. Este contexto fueron citados 3 funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la funcionaria Diana Morales. En el caso de Ricardo Bonilla, fue citado por presuntas irregularidades relacionadas con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Las denuncias señaladas que supuestamente se habrían ofrecido contratos o recursos públicos a congresistas para obtener apoyo político en el Congreso. Por su parte, Luis Fernando Velasco también fue vinculado a cuestionamientos relacionados con ese mismo escándalo por un posible direccionamiento de recursos o contratos. En cuanto a Diana Morales, su citación estuvo relacionada con cuestionamientos sobre la ejecución de políticas públicas, el manejo de recursos y la eficiencia en la gestión de programas institucionales. Durante los debates, los 3 funcionarios negaron las acusaciones. Bonilla afirmó que el Ministerio de Hacienda no maneja la contratación en la Unidad Nacional del Riesgo. Velázquez señaló que las denuncias no tenían pruebas suficientes y Morales explicó que algunas dificultades se debían a limitaciones y presupuestales y procesos administrativos en curso. En el caso de Bonilla, el Senado incluso debatió una moción de censura en septiembre del 2024, pero esta fue rechazada con 51 votos en contra y 19 a favor, por lo que no fue destituido. Sin embargo, Bonilla renunció el 4 de diciembre del 2024, luego que el presidente Petro le solicitara dejar el cargo para enfrentar sus investigaciones. En conclusión, estos casos muestran cómo el Congreso utiliza el control político para exigir explicaciones a los ministros. Aunque hubo debate y cuestionamiento, ninguno fue destituido mediante moción de censura. Como recomendaciones, primero, fortalecer la transparencia en la contratación pública para prevenir irregularidades. Y como segundo, mejorar la coordinación entre el Congreso y los organismos de control para que las investigaciones se realicen con mayor rapidez y claridad. Muchas gracias.